Hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a este video en donde se hará a conocer el proyecto integrador que tiene como tema principal la muerte y el duelo en la vejez o en el adulto mayor. Dentro de esta investigación se tuvo el acompañamiento y la asesoría del profesor Néstor Julio Muralla Bueno y del profesor José Jairo Jaimes Duarte. A continuación tenemos nuestra tabla de contenido en donde se evidenciará todo el documento a tratar desde la introducción hasta las conclusiones de esta investigación. Para dar inicio es importante la presentación de los integrantes del grupo número 8, el cual está conformado por 4 estudiantes, llamada Daniela Alejandra Jaimes Guerrero, Diana Melissa Hoyos Córdoba, Wendy Joana Duarte Urán y quien les habla, Claudia Nayibe Camargo Arias. Bueno. El ser humano a lo largo de su vida debe experimentar momentos de felicidad, pero también de tristeza. Entre esos momentos de tristeza se presenta lo que es la vejez y la muerte. En cuanto a la vejez, esta está sujeta a cambios no solo físicos, sino también psicológicos y sociales, pues la perspectiva del adulto mayor que tiene frente a su mundo externo y sus condiciones de vida cambia, ¿sí? En cuanto a la muerte, a lo largo de la historia, este concepto o este significado ha cambiado, ¿sí? Pues según Rodríguez, la vejez antes se esperaba sin afán ni melancolía, pues antiguamente se consideraba como una etapa de sabiduría y de paz, cosa que hoy en día no se comparte, pues pues la percepción que tienen de la muerte ha cambiado notoriamente y eso se puede evidenciar de acuerdo a la cultura o a la sociedad, ya que en la mayoría de ellas el tema de la muerte es considerado como un tabú, ¿sí? También es un tema que ha causado mucha controversia, ya que la mayoría de las personas evaden el tema, ya sea porque lo ignoran o simplemente porque generan ellos una incomodidad y deciden no tocar el tema. Pues en el adulto mayor sabemos que han tenido una vida muy larga, que se encuentran pues en la última etapa del ciclo vital, pero eso no quiere decir que aún ellos teniendo como esa percepción de que van a morir, no deja de generar en ellos ese tema, pensamientos abrumadores o inquietantes o incluso de miedo. En cuanto al duelo, esta varía de acuerdo pues a la etapa que se está presentando en el individuo, ¿sí? Pues en el caso del adulto mayor, la muerte, ellos ven la muerte un poco más cercana, por lo tanto, el proceso del duelo para ellos requiere mayor relevancia, ¿cierto? Por ese motivo se puede decir que los adultos mayores necesitan una estabilidad emocional. ¿Por qué una estabilidad emocional? Pues a raíz de tantas múltiples pérdidas que han experimentado a lo largo de su vida, no solo físicas, ni sociales, ni psicológicas, ellos se exponen a un grado de vulnerabilidad más evidente en comparación a las demás etapas del desarrollo evolutivo. Por esta razón es importante el acompañamiento profesional y familiar. Bueno, el objetivo de este trabajo es explorar los procesos del duelo y el afrontamiento de la muerte en la vejez. Para esto necesitamos tener un amplio conocimiento, una amplia información sobre las posturas que tienen diferentes autores sobre este tema. Uno de esos autores es esto, Adela Herrera, Erison, Rose y Rodríguez Riobi. Bueno, el objetivo general de esta investigación es exponer las problemáticas que están presentes en los procesos de la muerte y el duelo en la vejez. De esta manera, pues se va a orientar no solamente al adulto mayor, sino también a sus familiares sobre el tema. Esto lo que va a permitir o lo que va a lograr es disminuir las percepciones negativas que tiene la vejez o el adulto mayor sobre este tema, ¿sí? Y así evitamos la sintomatología patológica como lo que es la ansiedad y la depresión, ¿sí? Para lograr este objetivo general es importante tener unos objetivos específicos que nos van a permitir llegar a él, ¿sí? O cumplir con ese objetivo de investigación. El primero
es se realizará, perdón, eh, una recolección de información científica mediante artículos que contribuyan con el tema de estudio. Esto se hará desde las diferentes posturas que tienen diferentes autores que corroboran con sus teorías la revelación del tema, ¿sí? El segundo es explicarles a los adultos mayores y a sus familiares la importancia de cada una de las fases del duelo y cómo cada una de ellas se experimentará en su vejez. En la actualidad, los adultos mayores son considerados a lo último de una lista de prioridades. ¿A qué hago alusión con esto? La mayoría de las personas piensan que porque los adultos mayores ya han pasado por diversas etapas del desarrollo humano y han experimentado diversos acontecimientos a lo largo de su vida, tienen la capacidad para poder desenvolverse con fluidez frente a cualquier obstáculo que se les pueda presentar. Pero esto no es así. De hecho, los adultos mayores se encuentran en una etapa crítica en donde tienen cambios tanto físicos como sociales y psicológicos. Dichos cambios limitan la vida diaria de un adulto mayor. Es por eso que nuestra investigación va enfocada hacia el adulto mayor y su proceso de duelo, para de esta forma poder reconocer cómo estos cambios afectan la percepción del adulto mayor frente a las pérdidas y qué tipo de acompañamientos o intervención se pueden dar. Y de esta forma podemos contribuir a que dichos acontecimientos se reciban de una mejor manera. Para la revisión literaria fue importante los aportes significativos que tuvo cada una de las integrantes del grupo, teniendo en cuenta de que estos artículos científicos debían tener una estructura como la introducción, la metodología, la discusión, los instrumentos y las conclusiones, ¿sí? Estos artículos científicos debían ser extraídos de una fuente confiable, podían ser cuantitativos o cualitativos. Para entrar ya en materia, vamos a hablar un poco sobre los cuatro, bueno, se destacó los cuatro artículos fundamentales de cada una de las compañeras para la construcción de este documento, que fueron de gran ayuda. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre los artículos de Nayib Camargo. En el primer artículo, evaluó lo que es el efecto de la intervención en el duelo. Su objeto de estudio fueron los adultos mayores que han sufrido o han evidenciado o han presenciado la pérdida de un ser querido o de un familiar. El segundo artículo tiene como objetivo lo que es evaluar la actitud y el miedo que tienen los adultos mayores frente a la muerte. En el artículo 3 buscó examinar cómo los adultos mayores afrontan la muerte y su relación con el nivel de calidad de vida. En este caso, qué percepción tenían ellos de la muerte y cómo eso iba a afectar su calidad de vida. El objeto de estudio fue identificar y describir las estrategias que se pueden practicar para afrontar la muerte y que estas estrategias le permitan mejorar su calidad de vida y no desmejorarla. En el artículo 4, pues, tiene como objetivo lo que es aplicar técnicas de grupo de discusión, la cual permite detectar de una forma más abierta la percepción que los adultos mayores tienen de la muerte o del duelo. En cuanto a los artículos de Diana Melissa, el primero habla sobre las estructuras de pérdida en el adulto mayor. Estas pérdidas sí o sí traen unos desajustes psicológicos que son de gran importancia en esa etapa evolutiva. El artículo 2 tiene como objetivo identificar variables importantes que ayuden en el diseño de programas de intervención en relación con la muerte, teniendo en cuenta el ciclo de vida. El artículo 3 habla sobre el comportamiento que, que tiene el adulto mayor con una enfermedad terminal. Pues no es lo mismo un adulto mayor sin enfermedades a un adulto mayor con una enfermedad terminal. Pues la percepción de la muerte es totalmente diferente y en la mayoría de casos experimentan unas etapas como lo que es la negación, la agresividad, la depresión y la aceptación. Eh, Esto no les permite entender a ellos que aunque en muchas ocasiones pueden ver la muerte como
Pueden ver la muerte cerca o pueden pedir la muerte por desesperación. Esta idea puede cambiar si los adultos mayores tienen una estabilidad emocional o una red de apoyo que les permite sentir aliviados y acompañados. En el artículo 4, este artículo tiene la finalidad de comprender el afrontamiento y la vivencia de la viudez en esta etapa. ¿Cómo van a enfrentar y cómo van a vivir esta última etapa de la vida? Sabiendo de que van a morir, porque para eso nacimos, pero que más sin embargo las actitudes sí o sí son importantes en esta última etapa del ciclo vital. Eh, Después vamos a continuar lo que son con los artículos de nuestra compañera Daniela Alejandra. En el primer artículo explica cómo el hombre anciano sabe que algún día morirá, es decir, que tiene esa idea que va a morir y aunque el tema es de tabú para él y también para la sociedad en general, o tal vez para otras culturas, eh, la muerte en un pasado era vista como algo normal, ¿sí? Como que todos nacimos para morir, por ende no debemos tener miedo para cuando eso pase, ¿no? En el artículo 2 explica que el duelo es un proceso emocional tras la muerte de un ser querido. Por lo tanto, este debe ser respetada y acompañada. Es decir, que si esa persona atraviesa por un momento de shock, desorganización o reorganización, debe ser aceptada y debe ser acompañada, porque es un proceso importante para el adulto mayor. En el artículo 3 explica lo que son las etapas del duelo, que son tres, ¿sí? La negación, la aceptación y acomodación y cómo cada una de ellas se viven de manera independiente en cada uno de los adultos mayores, ¿sí? En el artículo 4 explica lo que es la pérdida del cónyuge en la vejez y dice que eso es significativo ya que puede generar emociones complicadas en el adulto mayor y evidenciarse sentimientos e inseguridades y también esa emoción de ese sentimiento de soledad, ¿sí? Este tipo de pérdida puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Sí o sí es necesario una red de apoyo que les ayude a lidiar esa pérdida, que les haga sentir que están acompañados, que ese proceso es importante no solo para él, sino para quienes lo rodean. En los artículos de nuestra compañera Wendy, en el primero pues, se enfoca en la percepción de la muerte en las personas mayores, lo que implica entender cómo se relacionan tanto al concepto y cómo lo interpretan, es decir, qué concepto tienen de la muerte y cuál es la percepción que tienen sobre ella. En el artículo 2 su objetivo es investigar las circunstancias de la viuda o el viudo, cuáles son las consecuencias, la importancia de la red de apoyo, la participación con su medio y la percepción que puedan tener o la disposición que puedan tener sobre nuevas parejas o nuevas relaciones. En el artículo 3 mostraron más que todo cómo los adultos mayores eh, con una espiritualidad mucho más estable tienen una mejor capacidad de afrontamiento ante la muerte. Es decir, que aquellos adultos mayores con una espiritualidad pueden llevar a tener una percepción mucho más viable y tranquila sobre la muerte. En el artículo 4 se demostró se demostró que la muerte puede ayudar a la adaptación de los duelos, lo cual disminuirá los duelos patológicos que se generan con relación a eso. Es decir, que tanto la muerte como los duelos son dos procesos que van de la mano y en algunos adultos mayores pueden ser de ayuda. Nuestro tema, el estudio de la muerte y el duelo en la vejez, es de vital importancia debido al envejecimiento de la población, sus implicaciones en la salud mental y el bienestar de los adultos mayores. Pues esto es un proceso muy complejo que requiere una comprensión en la etapa de la vida.
que es esta. El ciclo de la vida puede llegar a pues, dar ciertos cambios en el ser humano, donde muchas personas no se encuentran preparadas para esto y sin embargo es algo normal, hace parte de un ciclo biológico. En esta última etapa de la vida se pueden evidenciar que está caracterizada peculiarmente por una acumulación de pérdidas tanto internas como externas. Esto quiere decir que el adulto mayor experimenta diferentes cambios, algunos físicos como el deterioro muscular, la elasticidad de la piel, la reducción o resistencia, entre otros. En los cognitivos, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más notorio que haya desvanecimiento de algunas habilidades, de la memoria, hasta incluso puede perder el lenguaje. Esto repercute en la calidad de vida del individuo, lo que afecta su estabilidad emocional. Según Castañeda 2019, el ser humano no puede evitar envejecer. Es un proceso continuo y universal, pero cada persona lo vive de manera diferente. Esto quiere decir que pues en la vejez existe un deterioro adaptativo. No todos los adultos mayores presentan grave dependencia, pero sí hay cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, algunos adultos pueden presentar diabetes, hipertensión, complicaciones en su salud, hay modificaciones en su alimentación, también se deterioran esas funciones mentales, la orientación, la conciencia, ¿no? Pierden la comprensión, hacen cambios en su conducta y en su personalidad. La muerte es un tema que se evade en algunas culturas debido a que es considerada como un tabú y es asociada por la presencia del miedo a lo desconocido, al dolor y al sufrimiento. Es inevitable que pues un adulto mayor no sienta miedo, no siente esa incertidumbre o ese temor al morir, ya que se desconoce pues el lugar como va a morir, la forma y el momento en el que se va a dar esta etapa. El ser humano a lo largo de su existencia afronta experiencias negativas que pueden estar bajo su control. Sin embargo, esto es una vivencia devastadora que se escapa de que se pueda controlar. La muerte en el adulto mayor está influenciada por diversos factores. Ejemplos, presenciar muertes cercanas, enfrentar problemas de salud, la separación con sus hijos o la pareja, las pérdidas vividas o la elaboración de duelos correspondientes. Esto nos quiere decir que las representaciones sociales tienen un papel importante en estas actitudes e ideas que se relacionan con la muerte. Es un tema que genera temor, sí, y en otros casos no tan comunes, hay alteraciones psicológicas cuando no es bien llevado esto. Esta puede acarrear para que presenten ansiedad, depresión. Estas disposiciones conllevan a que el adulto mayor lleve conductas diferentes como aceptación a la muerte, que pues esto hace parte de la vida. Según Freud, en su frase reconocida, dice que la muerte es lo imposible, lo inefable y lo insuperable. Esto quiere decir que la muerte va más allá de la capacidad de que tengamos de controlarla. La pérdida de un ser querida es un lugar a duda el evento más grave que la mayoría de las personas en el mundo va a experimentar. Esto se llama duelo, que es esa serie de reacciones que son producto de dichas experiencias que se tienen y sus síntomas pueden desaparecer gradualmente y son un proceso que involucran cuadros estados clínicos que se entrelazan entre sí. Una teoría muy importante, que es la de Kübler-Ross, que en su teoría del duelo afirma que las personas pasan por una serie de etapas emocionales, como negación, ira, depresión, aceptación, al enfrentar su propia muerte o la pérdida de un ser querido. Esta teoría puede aplicarse al estudio del duelo de la vejez
porque se pueden explorar cómo los adultos mayores experimentan y procesan esta etapa. El proceso del duelo es único para cada individuo y puede variar, algunos en intensidad, otros en duración, algunos a corto plazo o a otros. No se puede hablar de muerte sin hablar del duelo. Según Alves 2008, el duelo tiene mayor relevancia en la vejez debido a las manifestaciones físicas y psicológicas que las pérdidas acarrean, pues la pérdida de parientes y amigos de la misma generación lleva consigo la pérdida de un pasado compartido. Entonces, en esta encontramos que esto en los ejemplos de pues mayor importancia está el duelo por viudedad, que es que se caracteriza por la pérdida de su pareja sentimental, donde el adulto mayor aumenta su soledad, la necesidad de esa figura de apoyo a la dependencia, la sensación de desamparo. Eso afecta su desarrollo social y es importante el acompañamiento familiar y profesional en esta etapa, ya que muchas veces no se le da importancia. Y otra de las pérdidas que se experimenta y el grado de dolor es mayor es el duelo por los hijos. Es un proceso de duelo en el cual esto hay más inversión emocional. Se necesita mayor energía para poder desvincularse o desligarse del sentimiento que se tenía con los hijos. Y pues es cuestión de ver el vínculo que tuvo el padre con sus hijos, porque hay hijos muy allegados como hay hijos que no fueron tan allegados para hacer esta desvinculación emocional. Los síntomas suelen estar enmascarados. El adulto mayor se aísla, no puede reconocer que está deprimido, puede, pero lo que se ocurrirá es que somatizará la depresión, lo que trae como consecuencia que acuda al hospital por problemas de salud, a veces no graves. En los estudios se ha descubierto que el 20% de los casos, la depresión se desencadena por la pérdida de los familiares. Dentro del duelo existen dos tipos. El primero es el patológico. En el duelo patológico existen tres etapas. La primera es la negación. En esta, el adulto mayor experimenta llanto constante, ira, tiene sentimientos de desagrado o desaprobación hacia su red de apoyo, o en otras palabras, necesita experimentar el dolor constantemente. Cabe resaltar que en este tipo de duelo es completamente normal esa clase de sentimientos. La segunda etapa es la identificación, en donde el adulto puede experimentar trastornos de alimentación o incluso insomnio. La última es la reconexión, en donde él puede nuevamente volver a desenvolverse con normalidad dentro de su vida cotidiana. Según Erik Erikson, en su teoría del desarrollo del adulto y el envejecimiento, todos atraviesan diversas etapas con múltiples crisis que posibilitan o no los cambios más adelante. Y el éxito de la resolución de estas crisis es contribuida al desarrollo de una identidad saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos a lo largo de su vida van a experimentar múltiples crisis y dependiendo de cómo se afronten, van a facilitar los cambios o la percepción de la muerte más adelante. Dentro de su teoría también abarca un tema que es acerca de una etapa llamada la integridad versus la desesperación. Dentro de esta etapa, el adulto mayor se encuentra en la encrucijada de aceptar o no la muerte y de encontrarle sentido a su vida. Hay otros autores como por ejemplo Gamo y Pozos que en el año de 2009 publicaron un artículo llamado El duelo y las etapas de vida. En este artículo, ellos explican cómo es el proceso de duelo en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano, más específicamente en la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Aunque la percepción de la muerte es clara en cada una de las etapas, hay que considerar que por lo menos los adolescentes tienen una percepción poco realista de lo que es dicho acontecimiento. Esto puede deberse a que como son tan jóvenes no han experimentado tantas pérdidas o que piensan que la muerte está muy alejada de ellos. Ahora bien, cuando se habla de pérdidas en el adulto mayor, ellos sí tienen una percepción más real de lo que es la muerte, ya que debido a su edad, ellos ya han experimentado diversas pérdidas, ya sea de amigos,
de allegados, familiares o incluso pérdidas internas como los cambios físicos o el deterioro cognitivo. Esto da pie a que ellos experimenten múltiples duelos y que todo el tiempo se esté poniendo a prueba su estado emocional. Y esto hace que haya un reajuste en su vida cotidiana constantemente. Dentro del duelo normal, que es el segundo tipo de duelo, se caracteriza una reacción prolongada y excesiva ante la pérdida de un ser querido. Puede generar desadaptación en la vida del sujeto. En el caso de las mujeres, hay un deterioro orgánico y en los hombres hay ideaciones suicidas. Teorías como las de John Bowlby explican que el proceso del duelo es algo continuo que se experimenta a lo largo de la vida. Incluso dentro de su teoría abarca el tema de que como los adultos mayores ya han experimentado tantas pérdidas, van perdiendo la capacidad de afrontamiento ante ellas. Bueno, ahora ya al haber conocido cómo es la percepción del adulto mayor ante este tipo de acontecimientos, ante las pérdidas, se hace evidente la importancia de poder crear ayudas o estrategias para para el correcto procesamiento de dicho proceso, ¿sí? de dicha etapa de duelo. Según Adela, en el año 2010, la condición para aceptar la muerte es vivir la propia vida. Lo que ella quiso decir con esto es que si yo considero que mi vida ha sido mala o que ha sido insuficiente, lo más probable es que yo no vaya a aceptar mi vida. En cambio, si yo he experimentado de forma correcta cada una de las etapas del desarrollo de mi vida, lo más probable es que yo acepte la muerte sin ningún problema. Ella considera que para poder llegar a este punto es necesario el amor propio y la capacidad de perdonar, y sobre todo la espiritualidad. Hay otros artículos publicados en el 2019, como por ejemplo La preconcepción fenomenológica del duelo y muerte en el adulto mayor, que es una reflexión para el cuidado del enfermero. En este artículo se hace hincapié en la importancia de una red de apoyo para poder disminuir el dolor que pueda sentir el adulto mayor en ese momento y sobre todo la soledad. Sin lugar a dudas, hay otra estrategia de afrontamiento que es la que normalmente se usa, que es el PINET. Según Salcido, el PINET favorece la exposición a emociones dolorosas y a través del diseño de situaciones que evoquen dichos estados emocionales por medio del mindfulness, hace que el paciente pueda estar en su presente. Bueno, ahora vamos a pasar a mencionar la metodología. En esta parte tuvimos en cuenta un enfoque cualitativo. El diseño de la investigación fue descriptiva y el tipo de investigación fue documental descriptiva. Dado que este estudio de investigación se basó en la búsqueda de artículos en donde pudimos encontrar y basarnos en nuestros respectivos temas, que era la vejez, el adulto mayor y la muerte y el proceso del duelo. Estos artículos los encontramos en páginas científicas y fueron sacados de Redalyc, Cielo, de libros y también de la página de la Universidad EBSCO. Nos basamos para buscar estos artículos en la estructura que tiene pues el método científico, en la cual pues se basamos, o sea, tuvimos muy en cuenta lo que es la metodología, los instrumentos, resultado y discusión. En cuanto a la discusión, primero se debe de mencionar que en todas las etapas en donde el ser humano se encuentra, es muy difícil afrontar ciertos acontecimientos. En esta instancia, hablando sobre la muerte y el proceso de duelo, se puede decir que en cualquiera de las etapas o en cualquier momento en que se encuentre el ser humano, estos procesos van a ser muy complejos de afrontar. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nos pasamos a la etapa de la vejez en cuanto, si bien en cualquier etapa de la vida es complejo, ahora tengamos en cuenta la última etapa en que nos vamos a encontrar o en que se encuentran los adultos mayores en este momento. Esto es algo muy complejo para ellos y en esos momentos, digamos, aunque se puede decir que ellos han pasado, ya han vivido todo lo que tenían que vivir, podemos decir que aún no están preparados para ciertos procesos. Y acá también es importante mencionar que estas personas o todas las personas
tienen un proceso de aceptación o de afrontamiento tanto con la muerte como con el duelo de diferente manera, pues cada una de las personas viven en una cultura, en una religión o en una sociedad diferente. Hay muchos escenarios en los que el adulto mayor entra en encrucijadas en donde se puede encontrar con la integridad o la desesperanza. Acá podemos mencionar la teoría de Erickson, en donde nos menciona, perdón, que en la desesperanza se presenta la negación, se presenta el miedo, en donde el adulto mayor piensa que desperdició su vida, que todo el tiempo que vivió anteriormente, todas las etapas que ya pasó, no le sirvieron o digamos fueron desperdiciadas y no pudo pues hacer lo que realmente quería. Esto hace que el adulto mayor sienta miedo y sienta como esa negación ante pues estos temas tan complicados. Ahora bien, hablando de la integridad, esta parte se presenta en el individuo cuando el adulto mayor se siente autorrealizado, cuando el adulto mayor se siente satisfecho por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha vivido y por todo lo que ha pasado. Entonces ya, digamos, acepta la muerte o acepta el proceso de la muerte con total tranquilidad. Por otra parte, se puede mencionar también que teniendo en cuenta la cultura y la religión que se asume o que, digamos, tiene cada adulto mayor o cada sujeto, hay una parte primordial en la que menciona Adel Herrera, que es la salud espiritual. Teniendo en cuenta que el adulto mayor posea o pueda obtener una salud espiritual sana, buena, esto le va a permitir que pueda afrontar cada uno de estos procesos con mayor tranquilidad, con mayor conciencia y que deje atrás el miedo. Esto, por el contrario, digamos, se puede tener también en cuenta lo que es la cultura, dado que en muchas otras culturas el temor a la muerte es como un tabú, es como un miedo que, bueno, pues vamos a ir a otra parte a pagar por nuestros errores y esto hace pues que se infunda más miedo de lo normal. Ahora bien, en relación con la presencia del duelo en el adulto mayor, se debe entender que, asimismo como la muerte o en cualquier otro proceso, cada persona lo vive de diferente manera y pasa por diferentes etapas. Acá podemos mencionar las etapas que menciona Club Rose, en donde se encuentra lo que es la negación, la ira, el enojo, también hay un pacto de negociación y también se encuentra la depresión y la aceptación. Hay que tener en cuenta que aunque estas etapas se presentan en el proceso de duelo, no se presentan de forma lineal, sino que cada una de estas en cada persona se va a presentar de forma diferente. En algunas personas va a iniciar con la depresión, en otras personas con el enojo, la ira, pero hay que tener en cuenta que cada una de estas etapas se debe de cumplir, o sea, se debe de dejar que esa persona las cumpla a su totalidad, que él mismo pueda pasar de una etapa a otra sin necesidad de apurarlo o sin necesidad pues, de estarlo acosando. Ahora, entendiendo pues que cada una de las personas afrontan el duelo de diferente manera, también es importante mencionar en esta parte, asimismo como Club Rose, a Lazarus, en donde menciona en este campo que pues, la mayoría de los adultos mayores se encuentran en el proceso de una amenaza de pérdida y también de una pérdida ya consumada. En la amenaza de pérdida encontramos ciertos acontecimientos en donde se presenta o se presiente que una persona cercana, familiar bueno, un amigo va a fallecer. Entonces, esto llena a la persona de incertidumbre, de miedo, de preguntas, y va a tender a aislarse, a preguntarse por qué y entrar en negación. En cuanto a la amenaza ya consumada, es donde ya, digamos, el proceso de muerte ya pasó. O sea, ya la persona está muerta y el adulto mayor se encuentra en el proceso del duelo. En esta parte, pues digamos que hay un desajuste emocional más fuerte, en donde pues la persona se va a encontrar en tanto con, valga la redundancia, con un ajuste o un desajuste emocional.
En el desajuste emocional se va a encontrar con el miedo, con la desesperanza, con esas preguntas que por qué ella, por qué a mí, de soledad y de aislamiento. En la parte de ajuste, la persona va, digamos, a entender, a comprender lo que está pasando. Ya, digamos, van a empezar a pensar que la muerte, de cierta manera, a cada persona nos va a llegar en cualquier momento. Otra parte primordial para mencionar aquí es el aporte también de John Ball, en donde también tiene digamos, otras fases, otras etapas, en las cuales él denominó estupor o shock, anhelo o búsqueda de la figura perdida, desorientación, desorganización, desesperanza. Y acá vamos a encontrar en que el sujeto o el adulto mayor se encuentra en un proceso de aislamiento, en un proceso de reproche, en un proceso en donde también acepta la realidad, es consciente de lo que está pasando, pero asimismo esta persona busca busca como romper ese desapego de los vínculos afectivos. Por otra parte, vamos a mencionar lo que son las conclusiones. Y en esta parte, pues primero mencionamos una parte importante que lo que es de la vejez, en donde pues evidenciamos que la vejez es una de las etapas en cuanto, digamos, de que el proceso de esta se ha ido perdiendo cada vez y pensamos que esto no tiene pues mayor importancia. Pero eh, dado que el proceso de esta se da tanto en un desgaste físico, cognitivo y también afectivo, se debe de tener la mayor importancia que se ha venido teniendo y se debe presentar o se debe, por recomendación, tener un acompañamiento más presencial de lo que es de la familia y también tanto médico como gubernamental. Ahora bien, tratándose de la muerte, la trata de tratarlo de ver como un tabú se dificulta la manera en cómo las personas adultas afrontan el proceso de muerte y también el proceso de duelo. Entonces, acá se vio necesario mencionar que es muy importante que esté rodeado de una red de apoyo en donde encuentre esa, esa acomodación o esa plenitud para poder, pues, cumplir con cada una de las etapas que se mencionaron anteriormente. Y por última parte, podemos ver que aunque el adulto mayor ya haya pasado por cada una de las etapas que debió pasar, es importante tener en cuenta que aún le faltan procesos por culminar y esto hace que necesite también un acompañamiento mayor en cuanto a cada uno de sus falencias. Ahora bien, vamos a mencionar lo que varios científicos nos dicen en los artículos que pudimos encontrar. Y esto es que el envejecimiento debe de ser un proceso saludable, debe ser un proceso en el cual el adulto mayor se sienta pleno, se sienta satisfecho y se sienta, digamos, tranquilo, dado que muchas veces al llegar a esta etapa, muchos adultos mayores piensan que ya son inservibles, que son una carga y esto no debe de ser así. Para que este proceso pueda seguir o que pueda, digamos, tener como, por ejemplo, acá mencionamos el arte de envejecer, es importante que los familiares y también las personas cercanas hagan sentir a esta persona como si fuera otra persona que está sana, que está bien, que está completa y asimismo él se sienta en compañía y también se sienta con la capacidad de poder seguir disfrutando de la vida que le queda. En cuanto a las recomendaciones para lo del proyecto, primero mencionar que realmente se adquirió un aprendizaje significativo.
Cada uno de nosotros pues tuvo la oportunidad de construir un trabajo de investigación desde cero y eso pues nos dio la oportunidad de poder adquirir nuevos conocimientos y pues también nos va a permitir, digamos, ponerlo en práctica en nuestros pues niveles más avanzados o en otros niveles en donde pues vamos a tener la oportunidad o la obligación de poder pues presentar un tipo de investigación así como este. Entonces, esto realmente nos parece muy importante porque adquirimos mucho conocimiento. Y en cuanto a la plataforma, también estuvimos de acuerdo en que se debió como implementar o se debe implementar como la forma en que todo lo que es como evidencia y también proceso del trabajo y asimismo la entrega del trabajo o como terminado, como ya finalizado, se haga en una sola plataforma. Y también se mencionó lo que es el tiempo en cuanto al acompañamiento para el proceso de realización del proyecto, o sea, de la investigación. Pues la hora y media pues, que nos dan para poder seguir con el proceso, digamos que se iba pues en su totalidad con solamente preguntas, con aclaración de dudas y muchas veces también se vio como que habían las mismas dudas. Entonces esto no permitía como que poder presentarle al profe o poder preguntarle específicamente en algún punto del trabajo, como del marco teórico, como de un tema en particular o como de un, digamos, concepto o aspecto que se quisiera abordar y pues que el profesor nos hiciera como esa retroalimentación o digamos como que nos pudiera explicar qué vocabulario poder utilizar para poder pues así como crecer más en tanto pues redacción como en conocimientos.